David. Ay, Dios mío. Bueno, entonces. Profe, volví. Ay, no. ¿Vas a apuntar las píldoras? Es que no se está grabando la clase. Grábala, ¿sí, David? Sí, profe, también lo estoy haciendo. Es por eso que se me está colapsando este computador. Pero ya, mira, ahora sí, muchachos, ya cortamente, estas son las píldoras para que las tengan gráficamente. Próxima semana, multioferta, recuérdenlo, festivos, descanso, pero también vienen las sesiones extra de la profe, que son 5 y 12 de abril. La de presección, califíquenla, porfa. Y miércoles, sesiones con sus profesores mentores. El monitor realizará un llamado en lista para verificar que todos los integrantes de cada grupo se encuentren en la lista del CIA. Bueno, muchachos, lo que pasa con esto es que el miércoles, pues lo quería decir el miércoles, pero bueno, ya que está el gráfico, en el CIA ustedes van a aparecer que están registrados a nombre del profe Alfonso. Sin embargo, pues los que tienen que calificarlo van a ser cada uno de sus profesores mentores. Entonces, vamos a hacer ese traslado del CIA, del profesor Alfonso a cada uno de sus profesores, y para el miércoles esperamos que ya esté hecho, entonces para que vayan verificando, pero pues hasta el miércoles vamos a ver si todo ya salió bien. Y ya, por último, los webinars semanales. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En Moodle, fase de ambientación, semana 3. El del día miércoles es contexto de innovación y economía circular, como les decía, y pueden mirar toda esta información en Instagram. Entonces, lo de las píldoras se está publicando constantemente en Instagram. Entonces, ahora sí, profe, es tu tiempo. Ahora yo que les iba a publicar la historia de las cosas, no la encuentro. Una pregunta pequeña para el monitor. ¿Hoy ya llamaste de asistencia hoy o no? Hoy ¿cómo llamas la asistencia o el miércoles? No, sí se está llamando asistencia, sino que es por una extensión de Moodle. Entonces no tengo que llamarlos, sino que el sistema me vota. Por eso es lo importante de que si en algún momento se descomunican o se desconectan, y ustedes pueden ver esta asistencia en Moodle. Si ustedes ven que, por ejemplo, asistieron y en Moodle aparece que no asistió, pues por favor, pues un correo ATP diciéndole que fue un fallo de internet, que tuvieron que X o Y razón, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Ahora sí, profe, me despido. Cualquier asunto, estoy ahí pendiente. Tú me interrumpiste y ahora se me fue el video que estaba presentando. Perdón, profe. Bueno, denme un segundo, lo busco en internet. Lo tenía ahí listo ya y bueno. No está entrando bien el video este. Historia de las cosas en español. Listo, entonces voy a... Bueno, de este video deben identificar qué pasa en cada una de las etapas de producción, ¿de acuerdo? Nuestra tarea como ergónomos tiene que ver con varias cosas. Yo les dije, configuración de objetos. Oigan, ¿no se está grabando o sí? ¿No puso a grabar? No, porque creo que se fue, ¿no? Ay, Dios mío. Es que David. creo que él lo puso a grabar, pero desde su computador, o sea, como que él va a grabar, o sea, no lo está grabando desde Meet porque de pronto él tampoco tiene, o sea, como estudia los correos de estudiante tampoco pueden grabar sesiones, entonces de pronto lo está grabando como desde su computador o algo así. Eso tendría que hacerlo el profe porque, bueno, porque para mí también es importante ver qué es lo que sucede en la sesión, ¿de acuerdo? Pero bueno, esperemos que lo grabe desde su computador y si no, igual tengan en cuenta que de aquí en adelante, para todos sus grupos, si ustedes necesitan, vale, gracias David, tengan en cuenta que de aquí en adelante, para cualquiera de los grupos que necesite orientación de ergonomía, yo estoy dispuesta para hacer la asistencia. Claro,
Si no puede ser en la sesión de clase y necesitan una asesoría de ergonomía, yo lo hago con mucho gusto. Ustedes me escriben, mi correo es rguerreroc@unal.edu.co. Yo soy profesora de la Escuela de Diseño Industrial. Entonces ustedes me escriben y nos ponemos de acuerdo para hacer un meet y conversar un rato sobre su proyecto, ¿de acuerdo? El aprendizaje basado en proyectos es lo que yo hago todos los días con los estudiantes de todos los semestres de mi escuela y de los de trabajo de grado y de los de posgrado. Claro, por supuesto que sí, Miller. Así que con mucho gusto yo estoy aquí para colaborarles. rguerreroc@unal.edu.co. ¿Listos? Bueno, vamos a arrancar. Espero que me dicen si se escucha bien, ¿de acuerdo? Estoy trabajando con 2 computadores al tiempo, con uno de ellos que es viejito, ojo, en donde tengo el mapa y la presentación y donde les voy a proyectar el video, y en el otro en donde tengo la cámara, ¿vale? Conecté el otro, es decir, el que es menos viejito, que es nuevo, porque aunque ustedes no conecten su cámara, a mí sí me gusta que me vean. Entonces, así a veces sean las últimas horas del día y esté cansada, lo que sea, a mí sí me gusta que los estudiantes me vean porque es una manera de recuperar, de reivindicar y de rescatar algunos de los momentos que comunicación presencial tenemos en estos tiempos de pandemia. Bueno, este es un video que se llama La historia de las cosas. Es un poco el recorrido de los objetos desde que se gestan hasta que mueren, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, muy importante que ustedes lo observen, no solamente hoy en clase, sino de aquí en adelante, cuando necesiten tomar decisiones que tengan que ver con la calidad, tomar decisiones que tengan que ver con lo ambiental y tomar decisiones que tengan que ver con las condiciones de trabajo de las personas que diseñan, de las personas que producen, de las personas que reparan, de las personas que hacen mantenimientos, de las personas que recogen, de las personas que reutilizan, que reconfiguran, que reorientan y que resignifican las cosas. Bueno, díganme por favor, si pueden ver el video. Vale. La producción error mientras compone. Ay, Dios mío, no puede ser. ¿Lo ven? ¿Ven el video? No, señora. Bueno, no vamos a perder tiempo. La historia de las cosas, ¿de acuerdo? Yo les puedo mandar les puedo mandar el libro les puedo mandar el libro en PDF, ¿listo? Vamos a compartir la pantalla para que veamos el mapa. Quiero saber, ¿ahora sí lo ven? ¿Vemos el mapa? Aún no estás compartiendo la pantalla. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, ¿seguro? Bueno, ¿listos? Sí. Voy a ir abriendo el mapa poco a poco. El mapa es para ustedes. Como les dije, yo nunca comparto los mapas con los estudiantes, pero como nunca he trabajado con esta facultad, pues bueno, vamos a identificar cuál es el valor de la ergonomía para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos de los imaginarios que la gente tiene sobre la ergonomía. Los imaginarios son los constructos que manejan las personas de acuerdo con sus experiencias, sus conocimientos y sus conocimientos, sus vivencias en el trabajo, fuera de él, respecto de un tema específico, en este caso, de la ergonomía. Entonces, las personas, muchas de ellas, hablan de que la ergonomía solamente se aplica en el ámbito laboral. Y no es así. La ergonomía se aplica
en todos los ámbitos de la vida de las personas, ¿de acuerdo? Entonces se aplica en el ámbito doméstico, se aplica en el diseño para el transporte, se aplica en el diseño para la salud, se aplica en el diseño para la educación, se aplica en el diseño para las actividades de la vida diaria, que son todas aquellas actividades que hacemos en el ámbito doméstico, como duchar, las que tienen que ver con la higiene, ducharse, cepillarse los dientes, las que tienen que ver con la alimentación desde el comienzo hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, comprar los alimentos, traerlos a la casa, sacarlos de la bolsa, quitarles la cáscara, botar la cáscara, pelar la papa, partir la papa, meter la papa dentro de la olla, vigilar la olla, sacar la papa de la olla, servir la papa en el plato, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La ergonomía estudia todas las actividades de los seres humanos, absolutamente todas, no solamente aquellas que se encuentran ubicadas dentro del ámbito laboral. Entonces, acuérdense bien, rehabilitación, educación, salud, transporte, producción. La ergonomía es ya que ustedes son de ingeniería, por eso voy a hacer un tricitico de énfasis ahí. La ergonomía es una herramienta muy importante que podría convertirse en una ventaja competitiva de una organización respecto de la otra. Es una ventaja que asociada con temas que tienen que ver con mejora continua y calidad de procesos y productos, junto también con salud y seguridad en el trabajo, podrían convertirse en un punto de encuentro multidisciplinar que sea competitivo respecto de otras organizaciones. La ergonomía pretende que las personas se adapten a los objetos. Las personas no tienen que adaptarse a los objetos ni a los espacios. Nosotros, como diseñadores, y junto con nuestro equipo de trabajo multidisciplinar, como ya les dije, voy a repetir un poquitito porque se está grabando, las disciplinas que participan dentro del análisis ergonómico están la ingeniería, todas las ingenierías, la que sea, los diseños, diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, artes plásticas. Dentro de las ciencias humanas tenemos la antropología, la sociología, la psicología, el trabajo social, todas aquellas áreas que estudian a las personas, ¿de acuerdo? Ergonomía traduce algo así como el estudio de las personas en el trabajo comprendido como las actividades de los seres humanos dentro y fuera de su casa. Entonces, es muy importante recordar que nosotros no solamente nos dedicamos a diseñar, sino también a analizar mucho antes del proceso de configuración objetual, para que no sean las personas las que se adapten a los objetos, sino los objetos a las personas. Los objetos, los espacios y las experiencias a las personas, a las necesidades de las personas. También hay otras disciplinas muy importantes que están dentro de nuestro equipo de trabajo multidisciplinar, que son las ciencias de la salud. Entonces, las personas de las ciencias de la salud, sobre todo los terapeutas ocupacionales, se encargan de trabajar junto con nosotros, los ergónomos, el análisis de las tareas que hacen las personas. Entonces, medicina, terapia física, terapia ocupacional, nutrición y dietética. Dentro de 8 días nos acompañará un exalumno mío que se acaba de graduar de diseño industrial, con quien estamos concursando por mejor trabajo de grado de la sede, que hizo un proyecto desde los factores humanos, desde la ergonomía, de diseño de un modelo del seno para el mejoramiento de la nutrición de los niños, para la asesoría en lactancia materna. Entonces nos va a acompañar dentro de 8 días para que ustedes identifiquen la ergonomía en cada una de las etapas de diseño. ¿La ergonomía se dedica solo a estudiar la función de los objetos? No, la ergonomía se dedica también a estudiar la forma, la ergonomía se dedica a analizar la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, todas las herramientas, todas las estrategias que se utilizan para comunicar, para que los objetos o los espacios o las experiencias comuniquen información a las personas, son función de los ergónomos. Entonces, utilizamos
las formas, las texturas, utilizamos otras estrategias como la temperatura, el ruido, el aire, el olor, la luz, los colores de la luz, el nivel de la iluminación, etc. Bueno, los productos llamados ergonómicos se adaptan a todas las personas. Recuerden que cuando uno va, por ejemplo, a comprar unos tenis o un celular, es muy frecuente con lo de los tenis. Yo siempre pongo ese ejemplo porque me llama mucho la atención. La persona que lo atiende a uno le dice, pero pruébeselo, ese es ergonómico. ¿Qué quiere decir ergonómico? Entonces, ergonómico no es mullidito, ergonómico no es acolchadito, ¿de acuerdo? Los productos no son ergonómicos para adaptarse a todas las, es decir, las características de los productos no son las mismas para todas las personas, porque las personas somos diversas, ¿de acuerdo? Escriban dentro de sus apuntes por ahí. Aquí en el siguiente apartado hay algunas palabras clave, pero una de las más importantes que hay ahí, y si no están ahí, ahorita me recuerdan y lo miramos, es la diversidad. Los seres humanos somos diversos en todo, somos diversos en nuestras características antropométricas. Si estoy hablando muy rápido, me lo dicen. En la parte biomecánica, algunos tenemos unas capacidades y otros tienen otras. Somos diversos en los gustos, somos muy diversos, ¿sí? Somos diversos en las inclinaciones vocacionales también, somos diversos en el género, y de eso se trata la ergonomía. Entender la diversidad, interpretar la diversidad, comprender la diversidad para poder desarrollar propuestas de objetos, de productos terminados, de experiencias, de espacios, de procesos, entendiendo que las personas son distintas, entendiendo que las personas comparten espacios, entendiendo que las personas comparten procesos, entendiendo que las personas comparten actividades de ocio, entendiendo que las personas comparten actividades deportivas, entendiendo que las personas comparten el trabajo. El trabajo a nivel mundial es el escenario por excelencia de práctica de la ergonomía, sin embargo, no es el único. Los productos llamados ergonómicos pueden tener ciertas características que llaman la atención desde el marketing, como las cámaras de aire, por ejemplo, como el apellido de este mismo Ergo. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve Ergo, ya es la semana pasada yo me compré una aspiradora vertical, nunca había visto una en Home Center, una aspiradora vertical que se llama Ergolithium. Entonces de Ergo tiene para lo que las empresas llaman Ergo, que es el agarre. De Ergo tiene también un pequeño aspirador que se dedica a aspirar partículas pequeñas. Entonces si ahora nos queda un poquitito de tiempo, se los muestro en la cámara, y si no, se les envío una imagen buscada de internet. Me permite con el mismo producto, un 2 en 1, aspirar partículas un poquitito más grandes, y me permite separar una parte del aspirador para aspirar partículas pequeñas en lugares como el sofá, la mesa, la silla, etcétera, etcétera. Es posible que haya algunos objetos que yo utilice que no les sirva a alguno de ustedes. Yo suelo darles un ejemplo que para mí es muy significativo, y es el de mis pies. ¿Hay alguien entre ustedes que tiene pies planos? Sí, señora, yo. Ay, espera. ¿Quién dijo sí, señora? Yo, Luis Felipe. Bueno, Luis Felipe, ¿cuáles son las características? ¿Cómo son tus pies? Uy, no sé cómo escribirlo, pero son planos, no tienen la curvatura que tienen los pies de las otras personas.
Están pegados contra el suelo. Eso, sí. ¿Listo? Están absolutamente pegados contra el suelo. Existe, no te vayas a ir, existe una curva que permite que hagamos digamos, el balance en la marcha. Yo no tengo los pies planos como los de nuestro compañero, sino los tengo cabos. Es decir, que a mí no me sirven los mismos tenis que le sirven a él. ¿El pie cabo qué es? El pie cabo es el que tiene la curvatura muy pronunciada. ¿Listos? Entonces mis pies son pequeños, yo calzo 37, pero mis pies son muy pequeños, son anchos y tienen la curvatura muy pronunciada. Entonces yo no puedo utilizar baletas, no puedo ir de farra con baletas pegadas al suelo, porque a la tercera canción ya no lo puedo soportar y resulto siempre bailando descalza. Tampoco puedo utilizar botas muy altas, ni zapatos de tacón puntilla, ni zapatos puntudos, porque mis pies son muy anchos y en la parte de abajo, la parte de abajo me molesta mucho el material. Entonces, ¿son ergonómicos para quién? Esos tenis que me están ofreciendo en Adidas o en Nike o donde sea. Entonces, pues depende. Si yo lo siento cómodo, son ergonómicos para mí, y si nuestro compañero de los pies planos lo siente cómodos, son ergonómicos para él. ¿Los pies planos son normales? ¿Los pies cabos son normales? Todos son normales. Son tan normales como la diversidad de las personas. ¿Qué es lo que a ti te molesta con los pies planos? ¿Te molesta algo? No sé, no, pues sí, caminar es difícil, o sea, cuando los zapatos, la verdad, a mí me pasa que cuando los zapatos son, pues no sé, es que hay muchas cosas, porque por ejemplo la lengua de los zapatos, no sé cómo se llama la cosa que va por encima, siempre se me corre, sí, o sea, sí, siempre se va a correr hacia uno de los lados del pie, se corre, o sea, entonces siempre se ven mal, como si, o sea, pareciera como si yo no me arreglara los zapatos, pero no, sino que al caminar se va corriendo. La mía nunca se mueve porque el empeine, que es la parte superior del pie, está siempre apretado contra los cordones. ¿Cómo lo sientes por debajo del pie con los diferentes tipos de zapatos que te pones? Pues la verdad, cuando el zapato es plano, hay algunos que son cómodos y otros que no me lo soporto nada. O sea, como que el hecho de que sea plano, o sea, de pronto el material o algo así. Y cuando hay algunos que tienen la curva muy poquito pronunciada, esos son los perfectos. A los que tienen así, que solo medio, como que yo siento que me cambian un poquito como que me amortiguan un poco el pie, pero no demasiado pronunciada, esos son los que, como con los que me siento mejor. Los que alcanzan a tocarte el pie, porque los otros ya no tocan nada. Si la curva está muy pronunciada, ya no le tocan el pie. Listo. Entonces, es importante que entiendan que que la relación que existe entre los productos y las personas, se habla de una relación ergonómica cuando las personas se sienten satisfechas, cuando las personas se sienten bien, cuando las personas sienten que tienen bienestar, bien sentir, bien poder desarrollar las actividades, cualquiera que ésta sea. Actividades humanas es lo que hace la ergonomía. Luego dice, la ergonomía se dedica a prescribir pausas activas en las empresas. La pausa activa es aquel momento en el que los grupos musculares, en todas las actividades diarias, utilizamos unos músculos, sí, y otros no. ¿Listo? O sea, hay unos músculos que están descansando mientras otros están trabajando. Entonces, las pausas activas son aquel momento en el que cambiamos de actividad para que le demos un poco de descanso a aquellos músculos que han trabajado por más tiempo. Es sencillo entenderlo en las empresas, sobre todo en aquellas que trabajan en líneas de montaje, en donde hay repetitividad, sobre todo repetitividad y manejo manual de cargas en posturas forzadas o mantenidas. Entonces, la ergonomía no solamente se dedica a prescribir pausas activas, la ergonomía analiza los objetos, la ergonomía comprende las personas, la ergonomía transforma las actividades, la ergonomía tiene una visión sistémica, como lo vamos a ver más adelante. La ergonomía estudia la relación persona-máquina. Ojo, la relación persona-máquina es una relación solo de dos, ¿de acuerdo? La ergonomía nació
más o menos, digamos, a un poquito antes de la mitad del siglo pasado, con el empleo de las medidas del cuerpo humano, es decir, las medidas antropométricas, las medidas del cuerpo humano, en la fabricación, la construcción, el desarrollo y la implementación de productos para la guerra. Entonces, pues lo que a uno le quedaba bien, lo que se le acomodaba a su cuerpo, pues era lo que se llamaba ergonómico. Y eso tiene que ver más con la antropometría que con la ergonomía. Para hablar de la relación que existe entre las personas y el entorno, el medio en el que se desenvuelven, es preciso hablar mucho más allá de la relación persona-máquina. Existen otros elementos como el espacio donde nos encontramos, como si existen varios objetos, no necesariamente es una máquina, existen un objeto, varios objetos, un espacio, varios espacios, una persona, varias personas, varias condiciones ambientales, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las condiciones ambientales, hacemos referencia a la iluminación, al ruido, al confort térmico, a las vibraciones. Muy frecuentemente van a encontrar el ruido y las vibraciones como en el mismo paquetito. Hay algunas máquinas que producen ruido y producen vibraciones al tiempo, como por ejemplo el taladro neumático que rompe la calle cuando están haciendo reparaciones de ingeniería civil. Entonces, acordémonos bien. Se trata de identificar las partes del sistema. Personas, espacios, objetos, condiciones ambientales. Estas son, digamos, las 4 partes fundamentales que conforman cada uno de los subsistemas que vamos a analizar o que van ustedes a analizar con el diseño de los productos. No siempre, ojo, apunten por ahí en la parte en la hojita de atrás de su memoria. No siempre la solución para las necesidades de las personas son cosas. ¿Sí? No siempre la solución para las necesidades de las personas son máquinas. Hay momentos en los que hay que deshacerse de los objetos, porque son los objetos justamente por momentos en los que llevan a las personas a cansarse, a fatigarse, a enfermarse, a accidentarse. ¿Listos? Entonces, recordemos desde el diseño que la ergonomía no solamente se encarga de la función, sino también se encarga de la forma. No es si funciona. Si funciona y es barato, ya está solucionado. No, cuidado con eso. Hay que hacer un balance muy importante entre la forma, la función, el uso, el bienestar de las personas. El bienestar de las personas. Y no solamente hablamos del bienestar del usuario final, sino del bienestar de todos los usuarios que han participado de la vida del producto, del proceso, de la experiencia, del servicio, del proceso, desde el comienzo hasta el final. Dice, el ergónomo se encarga de prescribir sillas, reposapiés y soportes de monitor. El ergónomo sí sugiere cosas. Cuando me invitaron a participar de este curso de TPI, yo le pregunté a Camila, bueno, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres que les cuente? No, profe, a nosotros nos gustaría que les contaras un poco, entre otras cosas de las que vayas a contar, algunas sugerencias para que los estudiantes tengan presentes en este tiempo de pandemia, ¿sí? Cosas que tengan ellos que tener presentes desde lo físico, por ejemplo. Entonces, yo le decía, sí, con mucho gusto, pero hay que tener en cuenta que lo físico no es lo único que trata la ergonomía. La ergonomía tiene 3 ámbitos muy importantes de trabajo. Apunten, por favor. Muy importantes de trabajo. La ergonomía física, la ergonomía cognitiva
y la ergonomía organizacional, que las vamos a ver más adelante. Las personas participan en el diseño de las situaciones de trabajo de las que forman parte. Vamos a hablar de aquí en adelante del trabajo como una actividad humana en donde las personas gastan energía. ¿Listo? No solamente aquella actividad por la cual intercambiamos nuestro esfuerzo y nuestros conocimientos y nuestras experiencias por un dinero que forma parte de nuestra retribución. Entonces, es muy importante que las personas participen en el proceso de diseño. Entonces, en general, nosotros como diseñadores vamos a observar. Observamos a los niños, observamos a los adultos mayores, observamos a las personas con discapacidad, observamos a las mujeres embarazadas, observamos a los profes que dan clase, observamos a los médicos que atienden durante la pandemia, observamos a quienes cuidan a los pequeños dentro y fuera de los colegios, observamos a las profesoras de preescolar, observamos a las personas que desarrollan las tareas humanas. ¿Listo? Porque las personas que desarrollan las tareas se mueven, sienten, piensan, tienen expectativas, tienen comunicación, tienen relaciones, cumplen un rol dentro de la organización en la cual se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes identifiquen quiénes son los usuarios que van a estar cerca de la solución que ustedes van a proponer. Cuando hablo de la solución, o sea, es decir, del entregable que vamos a tener dentro de 13 semanas al final del semestre, no hablo de una cosa. ¿Listo? Puede no ser una cosa. Puede ser una experiencia, puede ser un proceso, puede ser una alternativa de mejorar las condiciones de trabajo de las personas o efectivamente puede ser un producto. ¿Listo? Entonces hay que identificar qué es verdaderamente lo que las personas necesitan. Ojo, lo que las personas necesitan no siempre es lo que las empresas piden. ¿Es claro? Entonces, es muy importante identificar cuáles son las necesidades actuales de las personas en las actividades para las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Alguna vez me pidieron que diseñara una biblioteca, hace como unos 4 o 5 años, que diseñara una biblioteca. Y dije, bueno, si es una biblioteca lo que necesitamos, ¿qué van a guardar ahí? Entonces la persona me dice, archivo muerto. Entonces no es una biblioteca, porque una biblioteca contiene, almacena, clasifica y dispone archivo que se consulta de manera cotidiana. ¿Listo? Entonces, el archivo muerto es un archivo, son documentos, carpetas, documentos, libros que no se consultan frecuentemente, que no se han consultado en los últimos 2 o 3 o 4 años. Entonces, ¿hace falta que tengamos el archivo muerto ahí en la mitad de la biblioteca? Tal vez no. Entonces, es necesario tomar la información, documentarse muy bien de qué es exactamente lo que quiere la persona para la cual nosotros vamos a diseñar. Es probable que esa persona no sepa con claridad lo que necesita. Es probable que esa persona o ese equipo de trabajo que nos está pidiendo la contribución desde la ingeniería y el diseño no tenga una claridad respecto de en dónde está el problema. ¿Listo? El problema está en articular, el problema está en tapar, el problema está en clasificar, el problema está en organizar, el problema está en sentarse, el problema está en caminar. ¿Dónde está el problema? Es decir, ¿dónde está? Ojo, lo importante no son las cosas, son las actividades. Y es muy importante que desde la ingeniería y el diseño y las otras disciplinas que participen con nosotros en la ergonomía, verifiquemos que verdaderamente nuestra propuesta contribuye con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Dice, el ergónomo se encarga de prescribir si, bueno, las personas participan en el diseño, deben participar desde el inicio hasta el final. ¿Listos? La ergonomía solo tiene que ver con las malas posturas. Inmediatamente cuando uno entra al salón y de los que están en primero y les dice, bueno, ustedes saben qué es ergonomía, inmediatamente se enderezan y están así muy quietecitos con la espalda recta. ¿Cuánto tiempo duramos con la espalda recta? A ver,
¿Qué piensan ustedes? Muy poquito. ¿Cuánto tiempo duramos con la espalda? ¿Cuánto es muy poquito? Brian, ¿cuánto es muy poquito? Menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. ¿Menos de 5 minutos? Como menos de 30 segundos. Depende de en qué parte de la silla se siente uno, ¿no? Si se sienta atrás o en la punta. ¿Cuántas veces en una clase, Brian, cuántas veces en una clase nos cambiamos de postura? Uy, muchísimas. Muchísimas, porque en 2 horas digitamos, en 2 horas escribimos con el bolígrafo, en 2 horas nos acercamos al compañero para charlar, en 2 horas nos tomamos el café mientras escuchamos la clase porque hace mucho frío y acabamos de almorzar, en 2 horas estamos, consultamos el WhatsApp, les hablo de la vida real de las personas. La ergonomía analiza la vida real. ¿De acuerdo? Una cosa es el deber ser, que es cómo deberíamos sentarnos, y otra cosa es el ser. ¿De acuerdo? Los seres humanos somos cambiantes, los seres humanos somos dinámicos, los seres humanos nos transformamos todo el tiempo en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que queremos, en lo que esperamos de las actividades que desarrollamos. ¿Listo? Me pueden interrumpir cuando quieran. Cuando quieran, preguntas, angustias, lo que sea. La ergonomía se encarga de hacer análisis de puestos de trabajo. Es solamente una tarea de las que hacen los ergónomos. ¿Listo? Pues porque tradicionalmente es el trabajo que más nos da dinero. La ergonomía es una especialidad, no es una formación de base. Y la ergonomía en Colombia no está legislada, es decir, no es obligatoria. ¿Qué quiere decir que la ergonomía no es obligatoria en el trabajo ni en ninguno de los ámbitos en los que participa? Que la ergonomía es una especialización, una especialidad que no todas las empresas la incorporan porque es costosa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si un trabajador se cae, un trabajador que está, supónganse, reparando el poste de la luz, se cae, ¿cuándo tengo que atenderlo? Carlos Andrés Jaimes, ¿cuándo tengo que atenderlo? A ese trabajador que se me cae, que viene a repararme, a organizarme, ya mismo, ¿sí? Ya mismo. Ya sea porque se fracturó, ya sea porque se murió, ya sea porque entra a cuidado intensivo, ya sea por lo que sea, tengo que atenderlo ya. ¿De acuerdo? Es por eso que la seguridad industrial es obligatoria. Y la higiene industrial también es obligatoria, que son los otros 2 campos que junto con la psicosociología del trabajo acompañan a la ergonomía como parte de la salud y seguridad en el trabajo en la normativa. Pero la ergonomía no es una cosa obligatoria, ¿listo? Entonces se hace costosa. Existen 2, digamos, 2 momentos distintos en los que la ergonomía puede intervenir. El primer momento es cuando solamente tenemos el planteamiento de una necesidad incipiente. Nos dicen, bueno, necesitamos que nos ayude a diseñar algo que funcione como contenedor de alimentos. ¿Qué son? Frutas. ¿Dónde se utilizan? En comedores escolares. ¿Sí? Entonces, un contenedor de frutas para comedor escolar es distinto que un contenedor de frutas para una boda. Es distinto que un contenedor de frutas para el almuerzo en un hogar de abuelos. Es distinto que un contenedor de frutas para un comedor de unos niños con discapacidad motriz de miembro superior. ¿Listo? Y todos son contenedores de frutas para el almuerzo. Pero dependiendo de los usuarios, dependiendo de los espacios, dependiendo de las condiciones, son distintos. Ojo. Entonces, uno es la ergonomía de concepción, es decir, cuando el ergónomo trabaja desde el comienzo del producto, desde la gestación del producto hasta su fin. Lo van a ver en la historia de las cosas cuando lo revisen en su casa.
Y otra es la ergonomía de corrección, y es cuando los productos, los espacios, las experiencias o los procesos de los que participamos hacen que nos enfermemos, hacen que nos sintamos mal, hacen que nos accidentemos, hacen que tengamos errores. ¿Listo? Imagínense ustedes cuál puede ser el impacto de un error humano en una sala de control aéreo en el aeropuerto El Dorado. ¿Listo? ¿Qué consecuencias podría tener un error de esos? Muy graves. Graves desde el orden humano, que es lo más importante, graves desde el costo de los productos, graves desde las relaciones entre las empresas, etcétera, desde los reprocesos. Entonces es muy, muy importante que veamos la ergonomía como parte de las ventajas competitivas de la organización y que la veamos también como parte de la vida cotidiana de las organizaciones. Dependiendo de la relación que el ergónomo tiene con las organizaciones, hace un tipo de intervención o hace otro. Entonces, los ergónomos pueden ir o podemos ir a las organizaciones, a quienes de ustedes les interese la ergonomía, estaría buenísimo. Podemos hacer un proyecto específico, ¿vale? Entonces, solamente a observar una situación de trabajo porque hubo unos trabajadores que tienen diagnóstico de lumbalgia ocupacional. Supónganse que hablamos de una empresa, a ver, una con la que nosotros hayamos trabajado, Jambal. ¿Recuerdan Jambal? Esta empresa que trabaja con fragancias y joyas. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Nosotros trabajamos en el Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos de la Universidad Nacional. Trabajamos analizando la línea de montaje de las fragancias de Jambal. Envase, empaque y embalaje, que son cosas distintas, ¿de acuerdo? Es muy importante que ustedes tengan bien presente cuáles son las tareas: envasar, empacar y embalar, para que sepan cómo se hace, cómo hacen las personas las actividades en cada uno de los momentos. Apunten, línea de tiempo de la actividad. No importa el proyecto en el que estén, es muy importante hacer una línea de tiempo de la actividad e identificar dentro de esa línea de tiempo de la actividad en qué momento interviene nuestro producto o en qué momento vamos a ofrecer nuestro servicio. Bueno, la línea de tiempo es clave. Es probable que haya varios momentos en los que participa nuestro producto. Es probable que haya varios productos de la misma familia que intervienen en la línea de vida de la actividad. ¿Listos? Vamos a cerrar acá. Cuando quieran que paremos un ratico me lo dicen. Bueno. Entonces, estas son las palabras clave que yo listé para ustedes el día de hoy. La participación es aquel proceso en el que intercambian todas aquellas personas que están dentro de la identificación de la necesidad, la identificación de las determinantes y los requerimientos de diseño, dentro del proceso de configuración formal y funcional del producto o del proceso, que también están en el proceso de comprobación, que también están en el proceso de simulación, porque la ergonomía forma parte de todo el proceso de gestación de los productos. Entonces, es muy importante que participen todas aquellas personas que participan de la actividad, no solamente el usuario final. ¿Okay? Pensemos en un cargador para bebé, por ejemplo. El usuario final no solamente es el bebé. El usuario final son los padres, el usuario final son los otros cuidadores, el usuario final también es la persona que lo vende, ¿listo? La persona que lo repara. Entonces, muy importante, ojo, ¿cuáles van a ser los escenarios en los que van a estar nuestros diferentes productos? Independientemente de los proyectos que ustedes hayan elegido, es muy importante que identifiquen
Todos los actores que van a participar en algún momento de la vida de los productos, las experiencias o los procesos. Diversidad, ojo, diversidad se refiere a la diversidad de personas. Unos somos altos, unos son bajos, unos son más gordos que otros, unos son afro, otros son indígenas, unos blancos, unos chinos, unos musulmanes, unos cristianos, unos católicos, unos mormones. ¿Listos? Unos hacen homeschool y otros van al colegio. Unos van al colegio militar, otros van al colegio, a colegios donde donde hay énfasis en varios idiomas. ¿Listo? Somos muy diversos y la diversidad es muy importante cuando hablamos de ergonomía, porque una de las tareas más importantes de ergonomía es la caracterización de los usuarios. Caracterizarlos desde el origen, caracterizarlos desde la parte sociodemográfica, caracterizarlos desde las actividades que desarrollan, caracterizarlos desde los espacios en los que se desenvuelven, etc. Bueno, la tercera palabra es la actividad, es decir, la o las actividades. Es muy importante que identifiquen con mucha claridad cuál es la actividad en la que está inmerso el producto que ustedes van a desarrollar o el servicio o la experiencia. ¿Listo? Con claridad. Transportar, no sé, clasificar, vamos a diseñar un clasificador y organizador de libros para niños de instituciones públicas, de educación, no sé, de la costa atlántica. Es muy importante que identifiquen qué es lo que se va a hacer, transportar. ¿Qué quiere decir transportar? Llevar del punto A al punto B en ciertas condiciones. ¿De acuerdo? No es más importante el problema que la solución, ni la solución que el problema. Hay un punto en el que ya debemos dejar de escarbar tanto el problema, ¿sí? Pero el problema sí es cierto, como lo dijo el profesor Alfonso Herrera el primer día, hay que verlo de manera sistémica y en profundidad. En profundidad. ¿Qué es lo que necesitan las personas? Que no siempre es lo que las personas quieren. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir transportar? Llevar de un punto A a un punto B. ¿Qué hay que llevar? No, hay que llevar cajas. Hay que entender qué es lo que hay que llevar. Llevar cajas es una cosa, llevar bultos es otra cosa, llevar una olla con sopa caliente es otra cosa, llevar material particulado es otra cosa, llevar material a granel, como por ejemplo el frijol o la lenteja o el garbanzo que se vende en la plaza de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender la actividad. También muy importante entender cuáles son las tareas que conforman esa actividad. Entonces, vamos a desglosar esa actividad en varias tareas. ¿Qué quiere decir clasificar? Por ejemplo, que es identificar, separar los libros dependiendo de su tamaño, o separar los libros dependiendo del color, o separar los libros dependiendo de la asignatura. ¿Listo? Entonces, después de separar, ¿qué hago? Entonces, organizar de manera vertical o organizar de manera horizontal o organizar de tal manera que se vea el lomo del libro. ¿Listo? O organizar de mayor a menor teniendo en cuenta la altura. Es muy importante escuchar bien lo que nos piden para entender bien la actividad. Para entender bien la actividad, de ser posible, lo que nosotros hacemos desde el diseño es ir al espacio. Ir, no siempre se puede desde la academia, pero el ideal es ir y si no representa para los diseñadores un peligro, un riesgo inminente, también participar de las actividades nos permite identificar las características más importantes y también los aportes más significativos que podemos hacer en la actividad. Si en algún momento a alguno le interesa, puedo compartirle mi experiencia. Yo soy diseñadora industrial, quiero decirles mi experiencia en la maestría en salud y seguridad en el trabajo como auxiliar de enfermería.
que fue ir a ser auxiliar de enfermería dentro de un hospital de segundo nivel de complejidad, para poder entender qué es lo que hacen las auxiliares, y digo las porque mayoritariamente son mujeres, pero puedo decirles, todavía me cuesta un poco esto del lenguaje incluyente, pero trato de hacerlo. Entonces la idea es observar, ir al escenario real, observar, escuchar, intercambiar y comunicarnos con los actores reales para entender de manera más clara y más fiel qué es lo que hacen las personas. Es muy importante saber lo que las personas necesitan. Ojo, necesidad, ¿vale? Interdisciplinariedad. Es muy importante saber con quiénes son claves para los grupos de trabajo. No en todos los equipos de trabajo participan las mismas personas. ¿Listo? Entonces, hay proyectos en los que uno trabaja con arquitectos, un arquitecto, un diseñador gráfico, un industrial y un ingeniero civil. Y alguno de estos personajes es ergónomo. ¿Por qué? Porque hay personas. Entonces, ¿qué es lo que hace el ergónomo? Es un poco lo que hace el diseñador, que es articular, entender los códigos de todos, entender las necesidades de los usuarios, interpretar las propuestas del equipo y arrancar a prototipar una propuesta de solución. Espero que tengan la fortuna de tener a alguno de nuestros estudiantes dentro de sus equipos de trabajo. Bueno, es muy importante, después de haber armado los equipos interdisciplinarios de manera muy estratégica, tener una visión sistémica, identificar cuáles son los subsistemas que conforman el sistema, ¿vale? Si nuestro sistema es la casa, entonces los subsistemas son el lugar donde se da el tema de la alimentación, el lugar donde se consumen los alimentos, el lugar donde se dan las actividades de higiene, los lugares en donde se hacen las tareas del descanso, los lugares por donde se da la circulación, todos esos son los subsistemas, cuando el sistema es la casa. Cada uno de los subsistemas tiene, recordemos, personas, espacios, condiciones ambientales y objetos. ¿Listo? Tener siempre la visión sistémica presente. ¿Quiénes participan? Cuantos más elementos participen en un sistema, el sistema es más complejo de entender, más complejo de analizar, más complejo de proponer y más complejo de intervenir, de implementar alguna propuesta. Pero también, Dime. Digo, ¿puedes repetir eso último? De cuáles son los que componen, pues, digamos, a todo el sistema. Los objetos, los espacios, las condiciones ambientales y las personas. Las personas son lo más importante. Es muy importante identificar cuántas personas hay, qué tipo de personas hay, qué género tienen las personas que intervienen en las actividades, cuál es la edad, porque la alimentación de una persona, de un niño de 6 meses es una, la de 5 años es otra, el adolescente es otra, la señora que está embarazada, que tiene 40 años, es otra, y el adulto mayor de 95 años es otra. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante la identificación de la franja etaria. La franja etaria es la edad. ¿De acuerdo? Gracias por tu intervención. Si voy muy rápido, me lo dices. Hay que hacer observación sistemática de las actividades. Sistemática, ¿qué quiere decir? Periódica, cada tanto tiempo. ¿Por qué? Porque las actividades no funcionan, los seres humanos no funcionan siempre de la misma manera. ¿Sí? Entonces es posible que yo hoy estoy acá. Afortunadamente la semana pasada me llegó mi escritorio, que lo había pedido hace un montón. Hace 3 meses había ido donde un exalumno nuestro que tiene una empresa muy bien montada y muy bien estructurada de muebles de madera, en donde hemos hecho algunos proyectos de ergonomía organizacional. Y bueno, me lo prometieron para la mitad de enero. Estamos en la mitad de marzo.
Hoy justo estamos a 15 de marzo y estoy estrenando con ustedes mi puesto de trabajo, ¿sí? Perfectamente hubiera podido estar trabajando en la mesa del comedor, es absolutamente distinto. En otros momentos he tenido que trabajar en el escritorio de mi hijo que tiene 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, la observación sistemática es importante. ¿Por qué? Porque las personas no siempre hacen las actividades de la misma manera. Es muy importante que tengamos presente que la ergonomía trabaja por el bienestar. Busquen el concepto de bienestar en la Organización Mundial de la Salud. Bienestar es bien sentir. No a todos nos gustan las mismas cosas, ¿sí? Hay algunos que preferimos, algunos que dicen, no, a mí no me gusta la carne, a mí no me gustan las bebidas calientes, a mí no me gusta tomar agua, prefiero jugo, a mí no me gustan los zapatos de tacón, prefiero los planos, a mí no me gustan los planos, prefiero el tacón corrido, a mí no me gustan los, no sé, los tenis con cordones, prefiero los tenis con velcro. ¿Listo? Entonces, muy importante entender que el bienestar está muy ligado con el bien sentir. Deben tener presente, muy presente, dentro de su trabajo de este semestre, la documentación. ¿Qué quiere decir la documentación? Hay que hacer dibujos. No importa que, ay, pero yo no soy diseñador, no importa. Hay que hacer dibujos, planos, tablas, mapas, esquemas, modelos. ¿Listo? Es muy importante. Para tener evidencias, es muy importante tomar fotos, es muy importante hacer videos. Muy importante, ¿vale? Las evidencias nos muestran elementos de trabajo, nos dan herramientas, nos dan argumentos. Las evidencias nos dan argumentos para tomar las decisiones. Las evidencias nos permiten hacer una reflexión muy juiciosa sobre lo que necesitamos, que no necesariamente esa reflexión se hace en la empresa. Yo me llevo el video y ya con la cabeza fría, después de haber observado cómo es que trabaja la persona, entonces lo veo en mi casa y lo devuelvo. Lo devuelvo la cantidad de veces que sea necesario para identificar cosas, identificar posturas, identificar objetos, identificar cambios de postura, identificar actitudes, identificar prácticas. Ojo, en la ergonomía hay 3 cosas muy importantes que deben documentar. Escriban, por favor. Conocimientos, actitudes y prácticas. Conocimientos, actitudes y prácticas. Los conocimientos, lo que la persona sabe respecto de algo, que no siempre lo que la persona sabe es suficiente, es necesario y es tan completo como debería para la utilización de los objetos o para la participación en los procesos. Las actitudes es cómo yo me comporto frente a, cuál es mi postura frente a algo. ¿Listo? Entonces, mi postura frente, por ejemplo, frente al aborto. ¿Sí? Yo soy militante del aborto, no pienso que se debe respetar el derecho de las mujeres a decidir por ellas mismas, independientemente de lo que sus parejas piensen, etc. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la práctica, no aborto porque tengo unas convicciones religiosas que no me lo permiten. Entonces, ojo, no siempre los conocimientos, las actitudes y las prácticas van de la mano. Como no siempre lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que siento y lo que hago está alineado. ¿Es claro? Es muy importante en ergonomía esas 2 cosas. Es muy importante comprender la actividad de las personas para poder transformarla. ¿Qué piensa la persona? ¿Cómo expresa lo que piensa? ¿Qué siente respecto de lo que siente y piensa?
cómo expresa qué siente respecto de lo que expresa verbalmente y lo que piensa y qué es lo que hace, que no siempre va en la misma línea. ¿De acuerdo? La idea es que la ergonomía forme parte de la organización, de la cotidianidad. Cuando uno siente que alguien lo está mirando mientras analiza su trabajo, es un poco incómodo, ¿no? Como cuando la mamá o el papá entran al cuarto de uno ya está, no sé, ya está en la universidad. ¿Usted qué está haciendo? Déjeme ver. ¿Qué está haciendo ahí? A ver, ¿qué es lo que tiene? Venga. Uno se siente un poco incómodo, ¿no? Como que le están irrumpiendo un poco en su espacio. Así no le esté haciendo nada negativo o nada prohibido o nada, bueno, esas cosas que uno no puede hacer en la casa. Entonces, uno siente que le están invadiendo el espacio. En el trabajo funciona igual. Entonces, es muy importante que si la ergonomía forma parte de la mejora continua, ¿sí? Dentro de las ideas de mejora continua de las empresas, el ergónomo se vaya a vivir a la empresa. No me refiero a que lleve su cama al edificio donde está la empresa, no, sino que forme parte del día a día, que forme parte de la producción, que converse con los trabajadores, que resuelva sus inquietudes, que participe de la construcción del trabajo en la cotidianidad. Bueno, salud es otra de las partes, de las palabras importantes. Salud no como la contraprestación de la enfermedad, no como el antónimo de la enfermedad, ¿listo? Sino salud como esa evidencia del bienestar, bien sentir, bien hacer. La comunicación, bueno, la ergonomía se encarga de contar cosas a partir de sus análisis, a partir de las decisiones que se toman para la configuración de los productos y los procesos y los servicios y las experiencias, se encarga de contar cosas, de comunicarse con las personas. Entonces, los objetos hablan a partir de la forma, los objetos hablan a partir de la textura, los objetos hablan a partir de la temperatura, los objetos hablan a partir de la dificultad que existe para que los niños puedan abrir los frascos de los medicamentos. Los objetos hablan a partir del sonido que emite la lavadora cuando termina de lavar. ¿Sí? Cuando termina o cuando está centrifugando o cuando está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa tarea de mezclar? ¿Cómo se llama? Desmugrando, ¿listo? O cómo se escucha la lavadora cuando apenas va cayendo el agua. Yo no necesito estar vigilando la lavadora durante el tiempo que ella permanece funcionando. Ella me dice lo que está haciendo a partir de las herramientas que tiene para comunicarse. ¿Listos? Así sea una lavadora análoga o una lavadora digital, ella se está comunicando conmigo todo el tiempo. Así funciona con todos los productos. Con el computador o con el teléfono, cuando me dice, ¿está seguro que quiere formatear? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces estamos trabajando con las pantallas de manera un poco sistemática, mecánica. Hacemos muchas cosas al tiempo, intercambiamos varias imágenes, intercambiamos varios programas. Hay un momento en el que nos sale un cuadrito y dice, ¿quiere formatear? Sí, enter. Ay, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Qué era lo que me dijo? Que yo le dije sí. Y yo le dije, sí, formatear. Y él ya formateó, porque el objeto hace caso a lo que yo le digo. Entonces, es muy importante identificar de dónde, cómo y cuándo vienen las señales de los objetos para saber cómo yo respondo y me comunico de vuelta retroalimentándolos. ¿Listo? Bueno, la ergonomía tiene un elemento que es fundamental, que es la responsabilidad, porque se trata de personas las que están ahí en la mitad. Entonces, responsabilidad por su bienestar, responsabilidad por su salud, responsabilidad
por las consecuencias de las tareas, las consecuencias, los efectos de cada una de las tareas en donde participan nuestros productos. Y la ergonomía está en todas las etapas de la producción y, por supuesto, en la gestión. Sobre todo la ergonomía organizacional, que ahora la vamos a conversar. Forma parte de la toma de decisiones, forma parte de la conformación de los equipos de trabajo, forma parte de las decisiones que tienen que ver con la compra de los insumos, forma parte de las decisiones que tienen que ver con la utilización de recursos económicos, forma parte de decisiones que tienen que ver con unos procesos u otros, unos materiales u otros, unos insumos u otros, unas ventas o unas compras. ¿De acuerdo? La ergonomía puede hacer un aporte bien interesante en todos los momentos de la producción en las organizaciones. Vamos a cerrar estos conceptos clave. Muy concretos. ¿Listo? Cuando somos diseñadores hay que ser supremamente concretos. Por supuesto, balanceados entre forma, función y uso, ¿no? No solo función. Hay que dejarse permear un poquito por el diseño. Es importante caracterizar el sistema. ¿Qué quiere decir? Describir. Describir el sistema. Describir es contar lo que tiene ese sistema. Evaluar las condiciones, es decir, diagnosticar cómo está, cómo debería estar y cómo está respecto de el estado de las personas, el estado de los objetos, el estado de la comunicación, el estado de la información, el estado de los espacios, etc. Identificar qué hay. Así como en la investigación hay que construir un estado del arte. ¿Sí? Es ir a tomar la foto, no hablo de manera literal con la cámara, aunque sí también es muy importante recabar las experiencias y las evidencias, pero es importante ir a tomar la foto de cómo van las cosas. ¿Listo? En este momento. Entonces, supónganse que ustedes van a trabajar en un proyecto que trabaja en el mejoramiento de las condiciones de los operadores de Transmilenio y de las otras empresas como el SITP que están adheridas a ese mismo sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir al sistema. A identificar qué es lo que hay. Ir al sistema, formar parte del sistema, subirse al bus, comprar la tarjeta, conocer los buses, identificar a las personas, identificar los procesos, saber qué relaciones hay entre unos buses y otros, meternos a la página de Transmilenio a ver cómo funciona, saber cuál es la normatividad que respalda o que se encuentra ahí debajo del tema del transporte masivo Transmilenio, etcétera, etcétera. Y saber, además del Transmilenio, qué otras cosas hay para transportarse en Bogotá. Entonces hay carro, hay bicicleta, hay Uber, hay taxis, hay colectivos, ¿sí? ¿Cómo está ese producto que ustedes van a analizar respecto de otros productos que cumplen su misma función, que es transportar personas? ¿Listo? Es muy importante la que sigue, que es proponer alternativas. ¿Cuántas? Varias. Varias. Después de haber identificado las necesidades y haber generado los determinantes y los requerimientos de diseño. Los determinantes son los innegociables. Ejemplo, dentro de los innegociables tenemos la edad de los niños. Entonces, supónganse que el producto va a ser para uso de niños entre 5 y 9 años. Una de las determinantes es las medidas antropométricas de los niños. Otra de las determinantes es el nivel de desarrollo psicomotriz entre 5 y 9 años.
¿De acuerdo? Es muy importante que sean capaces de identificar los no negociables y las cosas que sí se podrían variar, sí se podrían negociar. Dentro de los determinantes también está la legislación. Dentro de los determinantes también están especificaciones de los alimentos, por ejemplo, especificaciones de trabajo que ponen en riesgo la vida de las personas por accidentalidad o por enfermedad. Proponer alternativas. Todas esas alternativas deben cumplir con todos los determinantes y requerimientos de los proyectos. ¿Listo? Después de tener, no sé, 3 o 4 alternativas, identifican cuáles de ellas cumplen de mejor manera con las necesidades y las necesidades de los usuarios y los requerimientos de los clientes. Es importante desarrollar una de esas alternativas, la que digamos, esté más fuerte y corresponda de mejor manera. Y la función del ergónomo es acompañar esa implementación. Dentro de la implementación hay un momento muy importante que lo vamos a ver en la parte de abajo, que nos habla de las comprobaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y luego, por último, hacer el seguimiento de la transformación. Entonces, si yo hice una propuesta desde la organización del trabajo, desde la transformación del trabajo, que tiene que ver con la reorganización de equipos de los trabajadores de una determinada empresa en Bogotá, es muy importante que yo asista, continúe conversando, intercambiando, preguntando a los trabajadores de esa empresa una vez se ha logrado la implementación. No solamente que yo implemente y me vaya, sino que haga un seguimiento periódico a esa implementación, porque es posible que haya que hacer algunos ajustes en donde, como lo dijimos en la parte inicial, participen siempre las personas, todas. ¿Cuáles? Los trabajadores de base, quienes manejan los recursos, quienes están en la parte estratégica, quienes toman las decisiones. Recuerden que hay muchas decisiones que hay que tomar y que también esas personas pueden participar dentro de nuestros procesos y proyectos. Hay un propósito claro y corto. Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. ¿Vale? Bien si es para la señora que vende el algodón de azúcar en el Parque El Salitre los domingos, bien si es para quien trabaja en una línea de montaje, bien si es para el señor que recupera el material reciclable todos los martes, jueves y sábados en los barrios cercanos a la Universidad Nacional, bien si es para las trabajadoras, madres, cabezas de hogar que trabajan en Crepes and Waffles, bien si es para quienes trabajan en ese proyecto del que les hablaba hace un momento de la empresa de transporte público masivo Transmilenio, contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. ¿Listo? Es clave tener presente las capacidades. Apunten, por favor. Las capacidades, las necesidades y las características de las personas, cómo son, qué necesitan, qué quieren y qué necesitan y qué pueden hacer con lo que tienen. ¿Listos? Vamos a cerrar. El propósito, los objetivos deben cumplirse, estos objetivos que les hablaba acá, deberían cumplirse cuando se termine el proyecto. Vamos a hacer un proyecto, digamos, mediano o largo plazo a 1 año. Cuando se acabe el año, todos esos objetivos deben estar cumplidos. ¿Está bien? Pero el propósito es a largo plazo. Que yo haga un aporte significativo. Imagínense un pedazo de esos de las tortas que se hacen con el Excel. Yo hago un aporte. El otro aporte lo hace la empresa. El otro aporte lo hace el usuario. El otro aporte lo hace el productor.
El otro aporte lo hace la persona a la que le compramos los insumos. El ergónomo hace una partecita de la torta. ¿Vale? Cerramos y cerramos. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a conversar sobre el proceso. Espérense, vamos a bajar un tricito. ¿Vemos bien todo el esquema? Bueno, vamos a hacer el paso a paso. Sí. Gracias. Vamos a hacer el paso a paso del momento en el que participa el ergónomo dentro del proceso de diseño. El día que estaba trabajando, arrancando con este esquema para ustedes, pensé, pero si el proceso del ergónomo es el mismo proceso del diseñador, exactamente el mismo. Hay que entender la actividad o las actividades en las que están las personas junto con el equipo interdisciplinario de trabajo. Es posible que yo como diseñador lo vea de una manera y el ingeniero lo vea de otra. Es posible que quienes hacen un análisis ocupacional en su cotidianidad, que son los terapeutas ocupacionales, tengan una visión distinta a la de los diseñadores y los ingenieros. Entonces es muy importante entender las actividades. Identificar las tareas que componen las actividades. Esto es como una receta de cocina. 1, 2, 3, 4, 5, tal, tal. Ustedes pueden sacar y meter tareas en esta lista conforme vayan agarrando experiencia y gusto por la ergonomía. Este es un esquema grueso, ¿de acuerdo? Que se ajusta dependiendo de lo que necesitamos, que se ajusta dependiendo del proyecto en el que estamos, que se ajusta dependiendo de la organización en la que nos encontramos, que se ajusta dependiendo del tipo, de la metodología que estamos siguiendo con cada organización. No con todas las organizaciones se sigue el mismo proceso, ¿vale? Dependiendo de la actividad económica que tenga la organización, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de la actividad económica que desempeñe, dependiendo de si tiene trabajadoras o trabajadores, dependiendo de si el trabajo es solo manual o si además hay máquinas o si es automático, en donde las personas solamente vigilan. Ojo, es muy importante saber cuál es el rol de cada una de las personas que participa en la tarea. ¿Qué es vigilar? ¿Qué es cortar? ¿Qué es echar pegante? ¿Qué es juntar las partes? ¿Qué es transportar? Ojo. Identificar los escenarios en los que se va a dar la actividad. ¿Dónde es? ¿En el salón de clase? ¿Dónde es? ¿En el salón de clase del polideportivo? Ustedes saben que nosotros no tenemos edificio, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, es decir, los de la Facultad de Artes, las 6 escuelas que conforman la Facultad de Artes, trabajamos en varios lugares de la universidad, en el CAN, en el polideportivo, en el Sindú, en la biblioteca, en el carro, en donde nos agarre, donde podamos encontrar un espacio para hacer nuestras cosas. Entonces, identificar los escenarios en los que se va a dar la actividad. ¿Por qué? Porque ahí voy a poner los objetos. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar la luz. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar el ruido. Entonces, el escenario debe estar absolutamente claro. Es posible que sus productos vayan a estar en escenarios distintos. Entonces, hay que hacer todas las descripciones. Si ese producto se puede usar en la casa, bueno, ¿cómo se comporta en la casa? Si se puede usar en la universidad, ¿cómo se comporta en la universidad? Si se puede usar en el bus, ¿cómo se comporta en el bus? Etcétera. ¿Sí? El celular, por ejemplo, no se comporta igual en la casa que en la calle.
¿Será que es seguro que yo tenga el celular en Bogotá, el celular afuera, bla, bla, bla? ¿O será que el celular necesita de otro aditamento que me sirve de intermediario entre lo que yo quiero recibir como información y lo que el teléfono tiene para darme? Que es un manos libres. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante cuáles son los escenarios. Los escenarios también afectan las actividades. Lo otro ya lo habíamos dicho, identificar las partes que componen el sistema, para quien me lo había preguntado antes. Este mapa es de ustedes. Observar siempre que sea posible la manera de realizar las tareas. Entender, buscar los procedimientos en las empresas, si es que se trata del análisis ergonómico del trabajo. Donde hay procedimientos, ¿estos procedimientos corresponden con la manera real de hacer las tareas? En general no. ¿Por qué razón? Porque faltan objetos. ¿Por qué razón? Porque en la pandemia tuvimos que echar o despedir, que suena mejor, 3 o 4 personas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los procedimientos son unas cosas y las realidades son otras cosas. Entonces, ir a observar es muy importante. Las personas no siempre tienen el mismo humor, no siempre tienen la misma disposición, no siempre tienen la misma postura, no siempre se comportan de la misma manera. Comprender la manera en la que se da la actividad en el momento presente. ¿Listos? Es decir, supónganse que hablamos de Jambal, donde les dije que trabajamos un tiempo en el laboratorio de ergonomía. Es una empresa que trabaja 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que debemos ir a observar por la mañana. Ahí hay hombres y mujeres en esa línea de montaje, entonces vamos a observar por la mañana hombres y por la mañana mujeres. Por la tarde hombres y por la tarde mujeres. Por la noche hombres y por la noche mujeres. ¿Será que el trabajo de por la mañana y de la madrugada es el mismo? ¿Será que las personas que trabajan a las 4 de la mañana en línea de montaje funcionan de la misma manera que aquellas que acaban de despertarse? Entonces es muy importante comprender la manera en la que se da la actividad en el momento presente. Es muy importante para tomar decisiones desde la ergonomía tener suficientes argumentos y presentarlos en el momento de la entrega final. Tomamos esta decisión de forma porque, tomamos esta decisión de proceso porque, tomamos esta decisión de acabado porque, tomamos esta decisión de material porque, tomamos esta decisión de temperatura porque. ¿Listo? Argumentos, bibliografías, sustentando todas las decisiones que ustedes tomen como diseñadores, ingenieros diseñadores que van a hacer. Bueno, comprender, explorar los antecedentes de resolución previa. Hay que ver si yo voy a analizar cómo se comportan las personas con las tablets, por ejemplo, debo saber qué tipos de tablets existen. Entonces, las diferentes marcas, los diferentes tamaños, las diferentes maneras de uso, las diferentes maneras de encender, los diferentes tipos de pantalla, los diferentes colores, los diferentes grosores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hay que ver cómo otros solucionaron los mismos problemas que ahora tenemos nosotros respecto de la vida de las personas. Identificar las características antropométricas de las personas. Las personas son diversas en sus medidas también. ¿Vale? ¿Yo puedo cambiar las dimensiones de las personas? No. ¿Sí? Aún sí existen algunos métodos para que quienes tienen estatura más baja crezcan un poquitito. Ese poquitito no va a ser nunca más de 2 centímetros. 3 máximo, pasando por un proceso de trauma complicado, de crecimiento. Entonces, entender las características antropométricas como una determinante de los proyectos. Saber que las características antropométricas de los hombres y de las mujeres son distintas. Saber que las características antropométricas de las poblaciones cambian con el tiempo. ¿De acuerdo?
Decir que en este momento nosotros tenemos las tablas antropométricas que se llaman Acopla 95, que se hicieron y se comenzaron a implementar en 1995 y que son aún hoy con las que trabajamos. ¿Listo? ¿Será que la población no ha cambiado? ¿Será que la migración de nuestros vecinos venezolanos va a cambiar un poco las características antropométricas? ¿Será que tenemos las mismas medidas de los últimos 50 años? Entonces, es importante hacer una renovación periódica de las tablas antropométricas. Existen tablas de adultos y tablas de niños. Nosotros tenemos en el Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos de la universidad las tablas antropométricas infantiles que desarrolló nuestro coordinador, que es el profe Manuel Ricardo Ruiz. Bueno. Identificar las características biomecánicas de las personas. La biomecánica habla de el movimiento. ¿Listo? El movimiento. ¿Será que todos nos movemos igual? No. La cantidad de movimiento y el tipo de movimiento que tenemos depende de nuestra edad, depende de nuestro entrenamiento físico, depende de nuestro género, depende del lugar en donde nos encontremos. ¿Listo? Entonces es importante entender cómo se mueven las personas, qué es lo que necesita de movimiento nuestra tarea y qué es lo que las personas pueden dar. Ojo, la ergonomía debe identificar un equilibrio entre la demanda y la oferta, la demanda de la actividad y la oferta de las personas. Bueno, hay que plantear un proceso de simulación y comprobación junto con el equipo interdisciplinario de trabajo, es decir, que es muy importante pasar por un proceso de verificación. Después de haber, por supuesto, planteado unos objetivos claros para cada uno de los proyectos, los objetivos desde la ergonomía son distintos para cada proyecto, dependiendo de lo que se quiera, ¿no? Dependiendo de la población con la que se trabaje, dependiendo también del escenario en donde esté, dependiendo de si los objetivos son más a corto plazo o a mediano. Implementar el proceso de simulación y comprobación, bueno, ya, listos. Y la simulación, la comprobación es una verificación de los productos, de ser posible en el escenario real de uso de los productos o de realización de los procesos o las experiencias. Y la simulación tiene que ver con recrear de la mejor manera posible las actividades, de tal manera que pueda tenerse una idea de cómo se comportarían las personas en el escenario real. Bueno. ¿Quieren tomarse un cafecito de 3 minutos? ¿Sí o no? ¿Quieren tomar el cafecito de 3 minutos? Sí, por mí está bien. Bueno, se levantan, estiran los brazos, van a hacer pipí, mandan un par de mensajes y vuelven. Los espero en 5 minutos, ¿de acuerdo? 5, rápidamente, porque nos quedan todavía 15 minutitos de trabajo. ¿Listo? Dense una vueltica y estiran las piernas y ya nos vemos. A las 47 nos vemos.
¿Listos? ¿Estamos listos o no? Sí, señora. Sí, profe. Bueno. Yo había preparado para ustedes una presentación, pero me parece que no la vamos a poder ver hoy, porque ya no nos queda mucho tiempo. Esto fue lo que yo escribí cuando me pidieron que dictara la charla. Eso es lo que resume lo que hablamos hoy. Las otras las vamos a ver, como ya no hay mucho tiempo y yo quiero escucharlos en estos 10 minutos, porque no está bien que entren a una clase, el profesor hable como una cotorra todo el tiempo y ustedes no digan nada. Entonces quiero escucharlos y vemos esta dentro de 8 días. ¿Listo? Igual, como nos vamos a ver ¿cómo se llama? 2 sesiones más. Como nos vamos a ver 2 sesiones más, pues la vemos al comienzo de la clase. No importa si son ustedes mismos los que van a estar o no. Yo creo que sí, son los mismos, ¿no? Sí, somos los mismos. Bueno, Exacto. listo. Entonces es perfecto. Espérenme un segundo que está sonando esto. Estudiante de diseño que es mi tutorado y me está pidiendo un apoyo. Entonces, como son los mismos, entonces no pasa nada. Son unas imágenes que tienen que ver con la manera como la ergonomía participa de cada una de las enfoques, de lo físico, de lo cognitivo y de lo organizacional, para que ustedes entiendan de una manera mucho más clara todas las posibles intervenciones que hace la ergonomía, ¿vale? Pero la vamos a dejar para la clase que viene. Ahí está, es para ustedes. Yo le envío ahora a las 6 de la tarde el mapa abierto a ¿cómo se llama ella? Ay, ahora me olvidé. ¿Cómo se llama nuestra gran monitora? Bueno, no me acuerdo. A ella misma. Se los envío. ¿Cómo se llama ella, David? Qué pena con ella. Que es de apellido Raigoso. Tengo tantos nombres en mi cabeza. Camila Raigoso. ¿Listo? Y ella les entrega el mapa. El mapa que vimos, abierto, absolutamente abierto. ¿Listo? Así. ¿Está bien? ¿Les sirve para sus cosas? Si quieren que agregue algo, si quieren que meta algo más en el mapa de dudas que tengan, es que en 2 horas dar un brochazo de ergonomía es muy difícil. Ergonomía es una especialidad que yo hice en 2 años y pico. Entonces es un brochazo ahí más o menos. ¿Listo? Entonces yo les exporto esto a PDF y se los envío con Camila. ¿Está bien? Por ahora vamos los quiero escuchar sobre qué quieren salvar, ¿sí? ¿Qué quieren, qué dudas tienen, qué les gustaría, qué les interesa, etcétera, etcétera? Listos, los escucho, pero prendan sus cámaras un poquito. No importa si están en sudadera, a mí no me molesta.